He was a dreamer, and he knew that you have to dream to create something new. Jonas Salk fue un investigador biólogo estadounidense que nació en California en el 1914. Provenía de una familia judío-rusa y realizó sus estudios en la Escuela de Medicina de Nueva York. Jonas Salk no era solo conocido por su destreza académica, que se ve que era una eminencia, sino porque, en vez de convertirse en médico, decidió realizar investigaciones. Para entender un poco el contexto de este buen hombre, nos tenemos que situar en las décadas de 1940-1950 en Estados Unidos. Estas dos décadas. El poliovirus o la poliomielitis era una enfermedad que estaba afectando básicamente a todo el mundo. Y es una enfermedad que debilita y atrofia los músculos. También se la conoce como la enfermedad de la parálisis infantil. Y esto es a causa de que esta enfermedad mayoritariamente atacaba a los niños de 9 a 15 años. A continuación os pongo unas imágenes rápidas para que entendáis un poco lo que estoy diciendo. Que polio fue una de las enfermedades más temidas en el siglo XX, no fue la enfermedad o la pandemia que causó más muertes, no fue la enfermedad más letal. Ni siquiera en su punto más letal, que fue entre las décadas de 1940 y 1950. Era una enfermedad que causaba muchísimo miedo en esos tiempos. Nos tenemos que situar en el contexto de 1940, donde la ciencia no estaba tan avanzada. Y además, el problema era que no se comprendía exactamente cómo se propagaba este virus. No fue de las más letales porque los casos más altos que había de muertes en ese momento eran los accidentes y el cáncer. Pero era de las enfermedades más temidas en la sociedad en ese momento. Más que nada por la ignorancia o, mejor dicho, el desconocimiento de cómo se propagaba esa enfermedad en ese momento. Este virus se transmitía por secreciones respiratorias y era además una enfermedad asintomática. No sé por qué, pero creo que podemos entender bastante bien este contexto. Es por eso que la gente temía tanto esta enfermedad, porque atacaba sin previo aviso y además no se entendía cómo se propagaba. En ese momento, en ese contexto histórico, solo había una cosa que preocupaba más a la población estadounidense. Y esto se debe porque nos encontramos un poco a finales de la Segunda Guerra Mundial. Esta es según una fuente de las que he investigado. No he podido encontrar las encuestas, pero bueno, nos fiaremos porque tiene sentido, o al menos quiero encontrar sentido y relación con lo del final de la Segunda Guerra Mundial. Tiene relación. Bomba en ese momento, ¿no? Hiroshima, esas cosas. En 1952, la Fundación Nacional de Parálisis Infantil le encargó a Jonas Salk de encontrar una solución. Recordemos que Jonas Salk era un virólogo y era bastante bueno en lo que hacía. Por lo que vamos, era un personaje bastante conocido en esa época. Es entonces cuando Jonas Salk realizó un estudio que duraría 7 años. El estudio es bastante complejo, pues en este estudio participaron más de 20.000 doctores, 60.000 académicos y más de 1 millón de niños. Es en ese periodo, en el 1952-1953, cuando se estuvieron haciendo las primeras pruebas con la vacuna con humanos. Este ensayo clínico fue el mayor experimento de salud pública en la historia de los Estados Unidos. Y además es aquí cuando por primera vez se introdujo el método doble ciego. Trata básicamente de que los pacientes no saben si están recibiendo una vacuna contra el virus o una vacuna placebo. Y es aquí cuando encontramos un personaje que influirá en el resto de la historia. Este personaje o protagonista que aparece en la historia se trata del doctor Albert Sabin, que en este momento empezaría a convertirse en el archienemigo de nuestro amigo Salk. Albert Sabin empezó a decir que esta vacuna lo que haría es crear más casos más que curar. Aún así, en el 1953 y en este ensayo de salud pública no faltaron voluntarios. Jonas Salk siguió con sus investigaciones y evidentemente ahora sé que me voy a poner en terreno pantanoso, pero lo tengo que decir porque es cómo pasó y cómo sucedió. Lo que pasó en 1952 es que este hombre, Jonas Salk, estuvo haciendo investigaciones y estuvo probando ese prototipo con animales. En este caso fueron monos. Sé que hay mucha gente que está en contra de ello y lo respeto totalmente. Pero hoy no estamos aquí para discutir este tema. Estamos hablando de cómo este hombre creó esta vacuna. Y hay que decir la verdad. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Es historia.
Pasó es que en 1952, y después de haber probado esta vacuna con animales, decidió probarla con humanos. Pero, ¿qué hizo Jonas Salk para revolucionar el mundo de la medicina? Pues ahora te lo cuento. En ese contexto histórico, los científicos solo creían que podían desenvolupar o desarrollar vacunas efectivas con virus vivos. Pero Salk, en ese momento, desarrolló una vacuna con virus muertos. Lo que hizo es cultivar el virus y neutralizarlo. Y lo hizo aplicando un químico que se conoce como formaldehído. Lo que pasaba era que una vez se inyectaba el torrente sanguíneo, se engañaba al sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico creaba anticuerpos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las vacunas que existían o el conocimiento que existía en ese momento sobre las vacunas y la vacuna propuesta por Salk? Pues básicamente era que en ese momento se estaban creando vacunas solo con virus vivos. Y Salk creó una vacuna con virus muertos. En este caso estaban neutralizados. Lo que pasaba era que una vez se introducían estos virus muertos, se engañaba al sistema inmunológico y el sistema inmunológico, es decir, nuestro cuerpo, creaba anticuerpos que batallaban esa enfermedad. En ese momento lo que estaba pasando era que al aplicar virus vivos lo que se estaba haciendo era debilitar el sistema inmunológico o afectar con un virus a una persona que estaba sana. Es por eso que Jonas Salk revolucionó el mundo de la medicina. Básicamente porque se estaban introduciendo variantes o formas debilitadas del virus en personas que estaban sanas, en pacientes que estaban sanos. En esos momentos donde el virus estaba en su auge, impusieron cuarentenas. Creo que no hace falta explicar el porqué, pero lo voy a explicar por si acaso, y era para separar las personas que estaban infectadas con las personas que no lo estaban. Te tiene que sonar un poco. 1953, Jonas Salk, y tras probar la vacuna con su familia y con él mismo, anunció el resultado de su investigación en la audiencia de Radio Nacional. Y en el 12 de abril de 1955 es cuando se declaró que esta vacuna era eficaz, segura y potente. Este es un paréntesis y un mensaje escondido. En 1952 es cuando se hicieron públicos los resultados. Y en 1955 es cuando se declararon que estas vacunas eran seguras. Por lo que hay 3 años donde investigan si realmente son efectivas o no estas vacunas. Pero hay otra cosa aún más curiosa de Jonas Salk. Y es que en una entrevista con el periodista Edward Morrow le preguntaron quién era el propietario de la patente. A lo que él respondió, la gente. Edward Morrow no lo acabó de entender. Se quedó como pensando, ¿no? ¿Patente? ¿Dinero? ¿Patente? ¿Dinero? ¿Dinero? ¿Patente? Y le preguntó entonces, ¿quién tiene la patente? A lo que nuestro amigo Jonas Salk respondió, ¿acaso se puede patentar el sol? Evidentemente, los abogados de la Fundación Nacional de la Parálisis Infantil estuvieron investigando cómo hacer una patente, pero no procedieron con el proceso a causa de la renuncia de nuestro amigo Jonas Salk. Es decir, no quiso monetizar la vacuna. ¿Eh? Es entonces cuando se produjo esta vacunación en masa, pero fue ya una vez cuando supieron que era segura, eficaz y potente. Pero hubo un problema, y es que cuando encargaron a las farmacéuticas que producieran esta vacuna, no tuvieron un control muy grande. Y lo que pasó es que a causa de vacunas contaminadas, producidas por estas farmacéuticas, hubieron 11 casos de muertes. Y es que con las prisas de llevar una vacuna al público, no supervisaron muy bien estas farmacéuticas. Y es aquí de nuevo donde aparece nuestro archienemigo, Albert Sabin. Y es que en 1960, Sabin presenta una vacuna rival al mercado. Es en el 1962 cuando esta vacuna empieza a ser realmente rival, a causa de que es más barata de producir y más fácil de administrar, por lo que no se inyecta y se transmite oralmente. ¡Ey! Pero esta lucha, afortunadamente, nos ha beneficiado a todos, porque prácticamente erradicaron con los casos de poliomielitis en todo el mundo. En 2013, la Organización Nacional de la Salud declaró solo 416 casos en el mundo de poliomielitis. Estos casos se encontraban mayoritariamente en países africanos y asiáticos. Pero solo declararon, o al menos tenían constancia, de 416 casos en el mundo. Así, en modo de conclusión, acabamos de conocer una historia bastante interesante. La historia de nuestro amigo Jonas Salk. ¿Lo conocías? ¿No lo conocías? Si has estudiado medicina, por supuesto que sabías quién era. Pero si no has estudiado, quizás no lo sabías. ¿O sí? Esto es algo que me tienes que dejar en los comentarios. ¿Conocías a este buen hombre? ¿No lo conocías? En la historia podemos aprender muchísimo. Podemos ver un hombre, un protagonista que tiene moral, que tiene ética, que tiene vocación, que ama su profesión. Además, no solo es una persona ejemplar por ello, sino que en el momento que puede monetizar algo que le puede cambiar la vida, decide no monetizarlo. Sacrifica el premio económico a favor de la población.
creo que es algo que hoy en día deberíamos de aprender, valorar muchísimo y llámame soñador, pero igual es una idea que deberíamos de aplicar. Espero que te haya gustado este vídeo, espero que hayas aprendido si es que no conocías a este hombre, este buen hombre, a este ejemplo. Y nada, si no lo conocías, comparte este vídeo porque creo que es un personaje que todo el mundo debería de conocer. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo, amigos.